Siempre he pensado, seguramente ustedes también, siempre he pensado que la persona que más te ama en este mundo es tu madre. Pero ¿qué sucede si tu madre es la que te traiciona de la forma más terrible que te puedas imaginar, al punto de ser capaz de arrancarte la vida de tus manos? Jem Koss vino al programa desesperada para pedirnos que la ayudáramos a recuperar a su hija, porque ella asegura que su mamá se la arrebató con engaños y la firmó en el RENIEC, nadie sabe cómo, como si fuera su hija, sin su autorización, y puso a su esposo, el padrastro de Jem, como si fuera el papá de la niña, y eso es un delito. Pero esta historia es más retorcida aún. Jem asegura que doña Estefanía, así se llama la madre, que doña Estefanía, su mamá, estuvo embarazada de su actual pareja casi al mismo tiempo que ella, que Jem. El problema fue que doña Estefanía perdió al bebé que estaba esperando, y fue cuando, según Jem, su madre le propuso que le regale a su hija y que le daría dinero para que ella se pudiera ir lejos. Y como Jem pues le dijo que no, su mamá buscó la manera de hacer su sueño realidad, es decir, quedarse con su nieta y firmarla como si fuera hija suya. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Estoy acá porque quiero que me ayuden a recuperar a mi hija. Mi mamá se apoderó de ella. Ella quedó embarazada, pero perdió a su hijito. Yo tenía ya a mi hija. Ella tenía 6 meses, mi mamá quedó en coma y cuando despertó se enteró que su hija falleció. Y luego me dijo que, no, dame a tu hija, véndemelo y vete lejos. Y yo no quise, ¿no? ¿Eso te dijo tu mamá? Sí, yo no quise. Entonces ellos lo firmaron ilegalmente con mi padrastro, sin consentimiento. Pero quiero decirles que esto no se va a quedar así, porque nosotros hoy trataremos de que Jem encuentre justicia y pueda tener nuevamente a su hija entre sus brazos. Pero ¿cómo comenzó esta terrible historia? Lo que cuenta Jem es que la relación con doña Estefanía, con su mamá, nunca fue la mejor, porque ella siempre fue una mujer violenta, la maltrataba física y psicológicamente, y los fines de semana la abandonaba para irse a tomar a las fiestas. Hasta que hace 10 años, cuando Jem aún tenía 17 años, se embarazó y tuvo una hija. El papá de su hija desapareció y nunca la reconoció legalmente. En ese momento, la madre de Jem estaba devastada porque había perdido a un bebé de su actual pareja, el padrastro de Jem, con el que nunca había tenido hijos. Entonces Jem cuenta que su mamá le pidió que le entregara a su hija a cambio de dinero y que se marchara muy lejos. Incluso le dijo que la firmaría con su actual pareja y su hija tendría una mejor vida con ellos. Jem cuenta que se negó a entregar a su hija. El tiempo pasó, Jem fue creciendo junto a su hija, ambas vivían en la casa de doña Estefanía y el padrastro de Jem, hasta que Jem toma la decisión de viajar a Huánuco. ¿Para qué? Para terminar quinto de media, en el colegio en el que siempre había estado, que quedaba en Huánuco. Ahí en Huánuco vive el papá de Jem. Entonces, ella cuenta que su madre le dijo, anda nomás hijita, anda nomás a Huánuco, no hay problema, termina el colegio mientras yo cuido a tu hija. Obviamente, Jem, confiada, viajó, y cuando regresó a los 3 meses, esto fue lo que sucedió. Me llama después de 2 semanas. Me dice, ya lo firmé, me dice así. Mi mamá con mi padrastro. Yo le digo, ¿cómo si no tienes su acta de nacimiento? ¿Cómo han hecho eso? ¿Por qué no firmas sin consentimiento? O sea, prácticamente ya tu madre era la madre de tu hijo y el padrastro era el padre de tu hijo y tú quedabas de lado. De lado. O sea, tú no eras nadie. Sin mi permiso. Yo no le di autorización ni le firmé nada. ¿Y tu mamá por qué hizo eso? Por obsesión, por retener al hombre, porque nunca tuvo un hijo de él, para que no se vaya. Me puse a llorar, le dije, ¿por qué no has hecho esto? Me quise llevar a mi hija, no pude, me dijo, te voy a denunciar. Si tú te lo llevas, te denuncio. Yo me llevé una vez, cuando ella tuvo 2 añitos, y luego me llamó, me dijo, te voy a denunciar. Y tenía que hacerlo regresar, porque ella me iba por todos lados, me dijo, son padres biológicos, te pueden denunciar. Son padres legales. Legales. Claro, ellos son papás ante la ley. Y no podía hacer nada. O sea, si no tenía plata, nada. Si tú te llevas a tu hija, es como secuestrar a una. Y por eso no pude hacer nada. ¿Tu hija a quién le dice mamá? ¿A ti o a tu mamá? A mi mamá le dice, pero cuando yo siempre iba a su casa de mi mamá a visitarle, ¿no? Así como hermana, porque mi mamá eso le decía, pues tu hermana. Pero ella me decía mamá escondido de mi mamá. Ella sabe que tú eres su mamá. Sí, escondida. O sea, le tiene miedo a mi mamá. Decirme delante le tiene miedo.
¿Qué sientes por tu hija ahorita? Yo le quiero recuperar a mi hija, yo la amo. Vive mal con mi mamá, lo trata mal, lo trauma, lo pega, lo grita, le hace andar borracha por todos lados. Y a mí me duele. Yo siempre iba a su casa cuando estaba borracha a cuidar a mi hija. Y entonces siempre he escuchado que lo pegaba. Una vez le estaba pegando y yo le dije, ¿por qué le pegas? Tú no te metas. ¿Tú por qué te metes? Lárate de mi casa, me dijo. Y me fui. No quería, pero me botó. Me jaló y me botó. ¿Qué sientes por tu mamá? Rencor. Mucho rencor. Porque no ha sido buena madre, me ha tratado mal. Me ha ofendido siempre. Me quitó a mi hija. Ella es su nieta, no es su hija, me lo quitó. Siento mucho rencor por ella. Quiero recuperar a mi hija. Por favor. Mi padrastro y ella hicieron algo que no les pertenece ilegalmente. La verdad es que la pesadilla de Yem no tiene cuándo acabar. Ella tiene miedo de que su hija, que hoy tiene 9 años, viva el mismo infierno, sufra lo mismo que ella vivió cuando su mamá la maltrataba, cuando ella solamente era una niña. Quiero que ustedes escuchen este audio que Yem acaba de grabar hace unos días, cuando su madre, en estado de ebriedad, le grita a su nieta, a la que ella ha firmado como si fuese su hija, es decir, a la hija de Yem, le dice que la odia, que no es su hija y que su madre es Yem. Escuchen ustedes. ¡No eres mi hija! ¿Entiendes? ¡Por eso te odio! Regresamos con esta historia que es más aterradora de lo que ustedes están imaginando. Pero hoy también sabrán el final de la historia de Katy. Hace un mes ella vino aquí al programa, ustedes están viendo las imágenes, para denunciar a su expareja y padre de su hija, el brigadier de la policía, Henry Heras, que la acosaba constantemente, que quería regresar con ella, pese a que estaban ya separados, no tenían nada que ver. Incluso este brigadier de la policía le había arrebatado a su hija de 3 años por varias semanas. Ustedes deben recordarla por estos audios terribles, realmente, en donde se escucha que este policía en actividad amenazaba con matarla. Le decía que era una AP y de verdad una infinidad de asquerosidades. Pero hoy ustedes por fin van a saber en qué terminó esta historia, la historia de Katy, porque Katy también va a estar aquí en el programa. Regresamos con eso.